Amén. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Mira, hermano, hace algunos años se publicó una historia en el periódico de Los Ángeles, en el periódico Los Angeles Times, la cual decía y describía la historia de una pareja, hermano, de ancianos que los encontraron en su apartamento muertos. Y dirán, bueno, ¿qué tiene de especial esa historia o por qué el periódico decidió publicarla? Esto fue en Estados Unidos. Unos ancianos los encontraron muertos en su apartamento. ¿Y sabe lo que llamó la atención del periodista para escribir esta nota? Fue que la causa de muerte de estos ancianos era desnutrición grave. Una desnutrición severa. No habían comido. ¿Y sabe lo que más llamó la atención y la razón por la cual fue publicada esa historia en el periódico? Es que al revisar el departamento de estos ancianitos, encontraron en una bolsa de papel, en un ropero, $40,000. ¿Qué sucedió con esta pareja, hermano? Lo que llamó la atención para publicar esta historia fue que teniendo dinero, teniendo los recursos, murieron desnutridos por no querer utilizar esos recursos. ¿Sabías una cosa, iglesia? Hoy Dios, la palabra que me daba para este día para ti, es que me decía, tienes que decirle a mi iglesia que ustedes son ricos. Escúchelo usted bien. Usted ha heredado las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está el problema? Me decía, muchos de ellos no lo saben. Muchos de ellos no lo saben que son ricos en Cristo Jesús. Si te dieras cuenta la cantidad de recursos que Dios ha puesto a tu disposición, pero que a veces no los hemos utilizado. Mire, lo que nos lleva a pensar, estos ancianos no comieron, hermano, no fue porque no tuvieran dinero, sino porque no utilizaron esos recursos que tenían. Este libro de Efesios, hermano, muchos los estudiosos lo han nombrado que es como el banco del creyente o la chequera del creyente, porque Pablo habla de todos los recursos que la iglesia tiene a su disposición. Es decir, estos hombres que habían creído en Jesucristo, que estaban en la iglesia de Éfeso, hermano, habían aceptado a Jesús como su Señor, pero vivían en pobreza espiritual. Y Pablo tiene que escribirles esta carta para recordarles su posición y los recursos que Dios les había dado. Esta palabra, hermano, Dios le está hablando a hombres y mujeres que han creído en Cristo Jesús. Porque en el versículo número 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. ¿En quién han creído? En Jesús. ¿Recuerda usted lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12? Dice que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos creen en el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuántos creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino por ti y por mí? Porque si tú crees, entonces tú tienes un lugar especial. Ya no eres cualquier persona, eres un hijo de Dios. Muchos por ahí dicen en el mundo, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Hijos de Dios solamente los que han aceptado a Jesús y creen en su santo nombre. Estos reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Voltea con el que tienes ahí a un lado y dile, ¿ya recibiste a Jesús en tu corazón? Pablo, hermano, se dio cuenta que había un problema con estos creyentes, con estos hombres y mujeres que habían aceptado a Jesús en su corazón. Había un problema. ¿Cuál era ese problema? No sabían todos los recursos que el Padre les había dado por medio de Cristo Jesús. Pregúntale al que tienes ahí a un lado,
¿Sabes cuánta riqueza tienes ahora en Cristo Jesús? Y no me estoy refiriendo, hermano, a lo que a veces luego pensamos cuando usted escucha el término riqueza, ¿sí o no? Se le hacen los ojos acá del tío Macpato o de Ricky Riquín Canallín. Ah, no, ¿verdad? Ese era otro. No me refiero a esa clase de riqueza, que claro, la provisión de Dios está ahí, pero la riqueza del Padre a través de Cristo Jesús es más que suficiente, hermano. Y tal vez tú y yo no nos hemos dado cuenta que tenemos todos estos recursos a nuestra disposición. Por eso Pablo, hermano, escribe a los Efesios. El problema no era que no tuvieran recursos, sino que no se habían dado cuenta que no los tenían. ¿Cuántas veces tú y yo oramos, Señor, dame fortaleza? ¿Cuántos han orado por fortaleza al Señor? 1, 2, 3, 20. Y los demás mentirosos, arrepiéntanse. ¿Sabe una cosa? Hoy te va a cambiar la forma de pensar, porque este es el evangelio de Jesucristo. El evangelio transforma. ¿Cuántos han pedido fortaleza? Yo. Y ¿sabe una cosa? Dios me dijo, a ver, están pidiendo algo que ya tienen. Y yo dije, Señor, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Sí, están pidiendo algo que ya tienen. Dijo el salmista, el Señor, oh Jehová, es mi castillo y mi fortaleza. Cuando tú pides fuerza es como si estuvieras diciendo, ¿no estás conmigo? Y dice la Escritura que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Basta aquí conmigo? ¿Verdad que de repente nos empezamos a confrontar con algunas cosas? Señor, dame fortaleza. Y Dios te dice, la fortaleza ya está aquí para ti. Yo soy tu fortaleza. Solo es que sientas verdaderamente y experimentes esa fortaleza de mí en ti. Porque cuando tú entras a la presencia de Dios, ¿a poco no eres fortalecido? A veces ni se lo pides y Dios ya te fortaleció. Entras de rodillas, entras caído y el Señor te levantó. Él es tu fortaleza. Y hermano, mire, muchas veces, ¿esto por qué se lo digo? Porque muchas veces estamos viviendo en pobreza espiritual, estamos mendigando, Señor, que oren por mí, que me toque, que pase, que el evento, que el congreso. Y no está mal, todas estas cosas son de gran bendición. Pero quiero decirte algo muy importante. El Señor ha puesto todos los recursos del cielo a tu disposición por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Qué no el sacrificio de Jesús fue suficiente? Yo cuando en esta semana estaba leyendo ahí, hermano, en la carta de los Corintios, todo lo que hizo Jesús, de la obra redentora de la cual habla, hermano, me daba cuenta que su sacrificio es más que suficiente para todo. Para todo, iglesia. Mire, Pablo no pide por recursos para la iglesia de Éfeso, ¿sí o no? Pablo, ¿qué pidió que recibiera la iglesia de Éfeso? Espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, lo que Pablo estaba pidiendo en ese momento, ¿qué le estaba pidiendo al Padre? ¿Qué le estaba pidiendo a Jesús? Que a estos amigos les caiga el 20 de en quien han creído. Hemos escuchado, ¿qué es la sabiduría? Hace 15 días nos lo dijeron. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento aplicado. Amén. Eso es ser sabio. Lo que sabes lo aplicas. El conocimiento aplicado. Y Dios me decía, ¿sabes qué? Muchos de aquí de la iglesia ya saben quién soy yo. Ya tienen mucho conocimiento. Ya saben que yo soy el Dios todo suficiente. Pero ¿sabes qué necesitan? Sabiduría. Necesitan aplicar ese conocimiento a su vida. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Ahora la pregunta es, ¿ya lo has aplicado a tu vida? ¿Verdad que es muy diferente? Todo el mundo sabe de Dios, hermano. Todo el mundo habla de Dios. Hasta la persona más atea te puede hablar de Dios, porque esos luego hasta estudian más de Dios para rebatir.
Pero sabes, el problema no está en eso. El problema está en que tú y yo vivamos ese Dios. Ese Dios es real, iglesia. Tú y yo tenemos que entender que no venimos aquí cada domingo solamente para cantar y para llenar un momento en nuestra agenda. No, venimos para fomentar, para hacer crecer esa relación con ese Dios vivo por medio de Jesucristo. Para que cuando tú salgas de aquí y tengas que enfrentarte a la vida diaria, donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu escuela, negocio, donde quiera que camines, tú camines con la confianza y la seguridad de que sabes que estás confiando en un Dios todo suficiente. Amén. Ya voy a tener que aplicar las que decía el apóstol Esteban Wilson. Si no dice amén, se alarga la prédica otros 10 minutos. Dice la escritura, hermano, Pablo pidió, dice: yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero algo bien importante termina diciendo en ese verso: en el conocimiento de Él. Necesitas conocerle a Él. Pero no estoy hablando solamente de un conocimiento natural, hermano. Estoy hablando de una relación. Tú necesitas relacionarte con ese Dios sobrenatural y conocerle verdaderamente. Yo aquí puedo decir, hermano, por ejemplo, conozco a mi hermano porque el Señor nos los mandó a la casa. Me quitó el trono que yo tenía en casa, hermano. Lo conozco muy bien. Es porque hemos tenido una relación. Sé qué le gusta, qué no le gusta. Hasta oro por él, hermano, pidiéndole perdón al Señor porque no le va a la América. Pero sabe una cosa: tú y yo necesitamos conocer ese Dios en el que hemos creído. Tú y yo necesitamos conocer ese Dios en el cual hemos creído. Porque a veces, quiero decirte algo, sucede que pareciera que nuestro conocimiento de Dios o nuestra relación con Dios está limitado. Mira, hermano, Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que sí ya Dios estableció como un secreto, solo le pertenecen a Él. Pero habla la escritura que hay otras que son reveladas. Amén. Y es por lo que Pablo ora y dice: mira, que lo que ya fue revelado a través de Jesucristo, tú lo puedas experimentar. Que se caiga ese velo que a veces traemos, que nos impide ver toda la gloria y la majestad de quien hemos creído. Yo por eso cuando le canto, cuando le adoro, hermano, quiero decirle una cosa: hay veces cierro mis ojos, volteo arriba, hermano, y con mis ojos del Espíritu comienzo a contemplar su grandeza, su poder, su majestad, su gloria. Y entonces digo: Señor, tú eres digno de recibir toda gloria. Pero es conocerle, es relacionarte con Él, es tener una verdadera revelación de Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó a esta tierra, dice que su fama era mucha, ¿sí o no? Muchos habían oído hablar de Él, ¿sí o no? Pero te voy a decir una cosa: era oído de muchos, pero solamente conocido por pocos. Y es ahí donde entra la relación. Dice la escritura que cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Yo no sé si tú crees esto, pero para mí es hermoso mi Señor. Porque cuando hablo de Él, cuando veo su palabra, cuando veo su gloria en nuestra vida, digo: qué hermoso eres, Señor. Pablo oraba que puedan entender en quién han creído, que le conozcan verdaderamente. Mira, 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. O sea, Pablo tampoco la tenía fácil, ¿sí o no? Porque a veces pensamos que, ay, mira, todo va a ser color. No, Pablo estaba padeciendo y él dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y termina diciendo este pasaje: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso.
Ese es mi Dios, iglesia. Ese es mi Cristo. Ese es mi Salvador. Y ese es mi Señor. Y a veces dicen: este predicador está loco. ¿Por qué grita? ¿Por qué se apasiona? ¿Por qué hace tantas cosas? Oh, si pudieras entender de quién te estoy hablando esta mañana, tú hubieras explotado en júbilo y hubieras dicho: amén, ese es mi Señor también. Necesitamos conocerle, iglesia, porque todo aquel que verdaderamente escucha, ha conocido en quien ha creído, puede descansar en fe, sabiendo que Él es poderoso para hacer las cosas posibles. Mire, hermano, yo cuando estoy pasando un momento de necesidad, porque también el pastor pasa momentos de necesidad, aunque yo no venga y se lo cuente aquí. También he pasado momentos de adversidad, también he pasado luchas, también he pasado escasez. Sí, pero sabe una cosa, hermano, cuando estoy pasando uno de esos momentos, entonces me encierro con mi Señor, porque le conozco y le recuerdo y le digo: Señor, yo te he conocido como Jehová Jireh. Tú eres mi proveedor y yo sé que no me vas a dejar. Yo sé que tú vas a proveer, y en esa fe descanso. Me levanto y salgo y digo: Señor, salgo creyendo que tú proveerás. Cuando me encuentro enfermo o hay alguien enfermo en la familia, solamente le digo: Señor, solo le recuerdo y le digo: yo te he conocido como Jehová Rafa, que Él es mi sanador. Yo no sé cómo, Señor, pero yo sé que tú eres mi sanador. Y confío en ti y descanso en esa promesa, porque le he experimentado, le he conocido como mi sanador, hermano. No vengo aquí a platicarte de alguien más. Yo mismo he experimentado la sanidad de Dios. Por eso te digo: mi Dios sana. También quiero decirte, hermano, por ejemplo, si tú estás pasando una situación de injusticia, porque Dios me decía: hay alguien aquí en la iglesia que está pasando una situación de injusticia, ha considerado que ha sido agraviado. Y sabes, tú tienes que conocer a ese Dios que te dice que Él es Jehová Tsidkenu. Que sabes, eso se refiere a que Él es justicia nuestra. Mi esposa llegaba muy triste el otro día. Fue a hacer un trámite en unas oficinas de gobierno. Y usted sabe cómo son los trámites gubernamentales. Pase esta ventanilla. No es por ti, Lili. Pasa a la siguiente ventanilla, pasa y así la... Mire, ese día hicieron enojar a mi esposa. Mi esposa, yo la vi que llegó así como que, porque se sentía con una impotencia tal por esta persona que la había atendido ahí en la oficina. Y yo cuando la vi pude ver su corazón triste, angustiado. Y yo le dije: no te preocupes, recuerda que nosotros tenemos al juez justo y confiamos en Él, y Él va a hacer justicia. Tú no te preocupes, déjaselo a Él y verás cómo le va. Pablo dijo: ascuas de fuego amontonas cuando oras por tus enemigos, cuando los bendices. Así es que si alguien me hace daño, yo voy y oro: Señor, bendice a este papá, pero de una manera sobrenatural. Confío en mi Dios, que Él me defiende, que Él cuida de mí, pero es porque le he conocido en esa área. Cuando tú conoces al Dios El Roi, Él significa Dios cuida de mí. Ya le estoy dando una vez más ahí, véalo. Tenemos una serie de estudios ahí en YouTube, en nuestra página, hermano, de los nombres de Dios. Por eso fue con esa finalidad que tú y yo conozcamos su naturaleza, su carácter, sus atributos, su bondad, todo lo que Él es, para que tú sepas en quién has creído. Porque a veces, ¿y en quién creíste? Y los chavos: pues en Jesús. Sí, pero ¿qué? ¿Y luego qué? Cuando tú sabes y tienes una verdadera relación con Él, sabes quién es Jesucristo en tu vida. Y es lo que tú y yo necesitamos experimentar, porque ahí empiezan las riquezas de su gloria, cuando sabes en quién estás confiando. Pablo, recuerde lo que dijo en Filipenses 4. Él había pasado momentos difíciles de necesidad, y él dijo: mira, por todo y en todo he sido enseñado, ¿sí o no?
¿A poco Pablo dijo que siempre le iba bien, que siempre tenía dinero? Pablo dijo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Y entonces ahí escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi Cristo, el que me fortalece. Ese es mi Cristo, el que me lleva aún más allá. Bendito sea su nombre. Necesitamos una verdadera revelación de quién es Dios en nuestra vida, iglesia. Tú necesitas conocer más al Dios en el cual tú has creído. Porque a veces nos conformamos: sí, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Yo oraba en esta semana y le decía: Señor, deberíamos orar: acéptame por favor, Señor. Porque a veces es como si Cristo estuviera así como mendigando, ¿verdad?, por entrar en nuestro corazón. Y nosotros somos los que necesitamos de Él, iglesia. Yo oraba y le decía: Señor, acéptame. Acéptame. Sé que no soy el mejor, ni sé por qué escogiste a mi familia, ni sé por qué me escogiste a mí. Señor, acéptame. Porque sé que tú eres el soberano, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay en ello. ¿Tú crees que Él nos necesita, iglesia? Él puede subsistir sin nosotros. Él es eterno, pero decidió amarnos, iglesia. Qué hermoso es Él. Y es lo que tú necesitas conocer: que ese Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, te ama y quiere estar contigo. Cuando tú empiezas a tener esta revelación en tu corazón, dices: oh, qué hermoso es. Y te sientes confiado porque dices: oh, mi papá es el creador de todo, no me va a dejar, su diestra me va a sostener, porque hasta aquí me ha ayudado. Si tú estás hoy aquí, iglesia, quiero decirte algo, porque tal vez te has quejado y has dicho: Señor, es que no se compone esta situación, no pasa esto. Hoy quiero decirte algo, iglesia: si tú hoy llegaste aquí, es porque su diestra nos ha sostenido. No es porque tú y yo seamos muy buenos, ni tú y yo la hagamos ahí, que nosotros la podemos de todo. Es porque su diestra nos ha sostenido. Ese es el Dios del que te vengo a hablar en esta mañana, iglesia, que necesitas conocerle y Él te sostiene, Él te ayuda, iglesia. ¿Sabías tú, por ejemplo, cuántos saben la historia de David y Goliat? ¿Cuántos se la saben? Yo me la sé re bien porque me identifico con el David, no por lo guapo, porque pues obvio yo soy más guapo, sino por lo chaparrito. ¿Sabe una cosa? En esta historia yo me encuentro, hermano, a un joven que conocía a Dios, un joven que amaba a Dios, un joven que se relacionaba con Dios, un joven que ahí donde no lo veían y él estaba cuidando ovejas, él le decía: oh, papá hermoso, hoy te voy a escribir un salmo porque estoy enamorado de tu presencia, te anhelo y te deseo. Y nadie lo veía, pero él se relacionaba con ese Dios y Dios se relacionaba con él. Y sabe una cosa, llegó el momento donde David tuvo que enfrentar una batalla. ¿Cuántos tienen una batalla pendiente para esta semana? Escucha algo, iglesia. David sabía y conocía más de su Dios que del gigante. Si tú lees en toda la historia que nos narra la Biblia de David y Goliat, David nunca, escúchalo bien, nunca le dijo su nombre. Siempre se refirió a él como: ¿quién es este filisteo incircunciso? Todo el demás pueblo de Israel, todos los demás hablaban de él: es que es Goliat, es el paladín, es el que traía fama de guerrero. Todos hablaban del problema más que de su Dios. Y David llegó y dijo: estos hablan más de su problema. Sabes, tú vas a vencer el día que hables más de tu Dios que de tu problema. Porque muchas veces nos la pasamos, hasta nos la adoptamos, hermano. Yo a veces digo, cuando alguien me dice: ore por mi enfermedad, yo digo: ay, Señor, híjole,
Si ya se la adueñó, ¿cómo se la quitamos, Señor? Mi enfermedad, ore por mi problema, ore por mi necesidad, ore por mí. Ya te la adueñaste. Eso no es para ti. Y muchas veces hay personas que me encuentro que me hablan más de su problema que de Dios. Tú tienes que empezar a cambiar tu vocabulario. Escúchalo, iglesia. Tienes que empezar a hablar más de tu Dios que de tus problemas. Tienes que empezar a confesar la palabra y decir: yo no sé qué está pasando, yo no sé esta situación, este problema que hay, pero yo sé que tengo un Dios todopoderoso. Si vas a dar ese aplauso, dáselo a Él, Él es digno. Primera de Samuel 17:26. David se acercó y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? ¿De quién? Del Dios viviente. Para David, Dios estaba vivo. La pregunta para ti esta mañana, iglesia: ¿para ti Jesucristo está vivo? Nuevamente te repito la pregunta esta mañana. Iglesia, ¿para ti Jesucristo está vivo? Porque si está vivo, tienes que comenzar a vivir de tal manera que demuestres que crees en un Cristo vivo. Mira, hermano, 1 Samuel 17:37. Después David va, mire, como le decía, nunca lo llama por su nombre. David se acerca y él conocía más de su Dios que del gigante. David, en el versículo 37 del capítulo 17 de 1 Samuel, dice: Jehová, dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él conocía más de su Dios. Tú debes decir, iglesia: este problema que tocó a tu puerta hoy, este gigante que está enfrentando para esta semana, tú tienes que decirle: no sé ni por qué llegaste, pero sabes una cosa, te voy a decir: mi Dios me ha dado la victoria en el pasado y me la dará también en este presente y en el futuro para su gloria. Porque ese es mi Dios, el que no me deja, el que me prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿De quién vas a hablar más? Tienes que hablar más de tu Dios, en quien has creído. Por eso Pablo dijo que reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tienes que conocerle a Él. Mira, yo estoy encantado si te quieres relacionar conmigo, si un día me invitas a tu casa, si un día quieres ir a mi casa, yo estoy encantado de hacer amigos. Pero sabes una cosa, el propósito de estar aquí, tú tienes que conocerle a Él. Gloria a Dios por los 3 amén que lo creyeron y los que me van a invitar a su casa. David ni siquiera lo llamó por su nombre, hermano. David sabía en quién estaba confiando. Cuando se presenta el problema, ¿qué es lo que dices? Ay, es que este gigante, ay, pastor, es que esta enfermedad ya la traigo desde hace años. Ay, es que esto, ay, pastor, es que el otro. Y es que este esposo cabezón no cambia. Y es que esta mujer que me tocó, Señor, es mi estorbo idóneo. ¿Ah? Y ay, es que estos hijos rebeldes. Pues sí, mira, todo eso, estás hablando más y más y más de los gigantes que tienes ahí. Y tú tienes que hablar: sí, mira, ahí está este gigante. No sé quién sea este que viene aquí a presentarse delante de mí, pero yo sé una cosa: tengo un Dios que me va a dar la victoria sobre esta circunstancia. En el versículo 45 del mismo capítulo, cuando David se va a acercar al filisteo, David le dijo algo bien importante. Fíjese, el fundamento en quien él creía. David le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía en nombre de quién iba. Él sabía en quién estaba confiando. Iglesia, cuando te enfrentes en esta semana a esos gigantes, a los problemas, a la adversidad, a la enfermedad, tú tienes que ir a decirle: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de mi Dios todopoderoso. Y tienes que decir: y Jehová te entregará en mi mano hoy, y yo te venceré y te cortaré la cabeza.
puedo ver la fe de un hombre que sabía en quién había creído. Porque si él no tuviera la certeza de en quién había creído, ¿usted cree que se hubiera ido a parar frente al gigante? Pero David sabía en quién había creído. ¿Sabes? Yo por eso me paro cada domingo en este lugar a alabarle, a predicar, porque sé en quién he creído. Y es poderoso. Y quiere hacer grandes cosas en tu vida, iglesia, si tú le crees. Te invito a que te pongas de pie. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A veces, hermano, la vista, este hermoso sentido que Dios nos ha dado, a veces nos limita. ¿Por qué? Porque queremos guiarnos por vista en lugar de por fe. Y queremos a veces decir: quiero ver para creer. Y la fe no opera así. La fe opera todo lo contrario. Para ver tienes que creer. Para ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que creer en ese Dios glorioso primero. Para ver victoria en tu vida, tienes que creer en ese Cristo vencedor que venció la muerte. Pastor, me cuesta trabajo creer. No te preocupes, no eres el único, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él conoce tu debilidad. Él sabe cómo está tu corazón este día. Y Él no te rechaza por eso, iglesia, sino que te invita a que le conozcas más. Dice la palabra, Jesucristo dijo que Él se iba, pero que no nos dejaría huérfanos. Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Tú no estás solo, iglesia. Tienes al Espíritu de Dios contigo y en ti. Qué hermoso se siente, ¿verdad? Los que somos hijos, cuando está tu papá, ¿verdad? Y que te tiene que defender de alguien, ¿verdad? ¿A poco no te sientes seguro cuando está papá? ¿Cómo te sientes cuando estás junto a papá? ¿Verdad? Es una sensación tan hermosa. No estás sola, iglesia. Lo que pasa es que no has visto todos los recursos que el Padre ha puesto a tu disposición. ¿Sabes una cosa? Mis hijas, hermano, cuando estamos en casa, ellas saben que todo lo que hay en el refrigerador pueden tomar. Ellas saben, hermano, que todos los recursos que hay en casa, ellas los pueden tomar porque son hijas. ¿Sabes todos los recursos que hay del Padre para ti ahora por medio de Jesucristo? No porque seas bueno, escúchalo bien, no, ni porque seas mejor que otros, ni porque seas más que alguien, no, por pura gracia a través de Jesucristo. Eres especial, iglesia. Dice la Escritura, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Él. Porque cuando tú conoces el Dios en el cual has creído, entonces sí, puedes caminar confiado. Puedes experimentar lo que dijo el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta. Te invito a que cierres tus ojos y voy a invitar al grupo de alabanza que pase. Juan, llevado por el Espíritu, como lo describe el libro de Apocalipsis, pudo ver al Cristo glorioso y majestuoso. Juan, llevado por el Espíritu, dice que tuvo aquella manifestación del Cristo glorioso. Hoy yo te quiero decir algo. Muchos nos pintan a un Cristo crucificado. ¿Cuántos lo han visto?
¿Cuántos han visto que te ponen un Cristo sufriendo en un cuadro ahí porque está siendo crucificado? Pero sabes una cosa, yo te voy a decir, sí, Jesús vino y sufrió y estuvo en la cruz, pero sabes, ya no está así, ya no. Él está como un poderoso vencedor. Dice la escritura, hermano, en Apocalipsis 1:10, cuando Juan describe: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y Juan dice en el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vueltos vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ese es mi Cristo, un Cristo de poder. Si te enseñaron en la religión que ese Cristo estaba convaleciente, no, mi Cristo vive. Mi Cristo es poderoso, Él venció a la muerte y Él está con nosotros, iglesia. Así es que no tienes por qué caminar con temor. Pablo le escribió esta carta a los Efesios para que no caminaran con temor, porque ya conocían a Cristo, pero les faltaba experimentar la verdad de las riquezas de su gloria, y esas empiezan cuando le conoces a Él. Porque aquel que ha conocido al verdadero Jesucristo puede experimentar lo que Pablo dijo en Romanos 8: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que necesitamos, iglesia. Cierra tus ojos un momento.